Bueno, muy buenos días. Hoy tenemos el gusto de estar conectados con la doctora Marta Peña Preciado desde Bogotá, ¿verdad? Bogotá, sí, señor, Colombia. ¿Qué tal? Mirá, que fue una pena que no nos cruzáramos en Montevideo, pero estuviste este fin de semana, ¿no? Sí, llegué el viernes temprano en la mañana y me devolví el sábado a medianoche. Fue muy rápido, pero se lograron los objetivos y seguimos conectados. Contame tus objetivos. Entonces, cada junio es el mes de la concientización alrededor del diagnóstico y de la realidad de las personas con esclerosis lateral amiotrófica, particularmente el 21 de junio. En el mundo, en muchos lugares, hacemos como jornadas de todo tipo para hablar sobre la esclerosis lateral amiotrófica y las personas con su diagnóstico y la investigación. Montevideo, Clínicos, la está haciendo desde la quinta jornada que hacen. Entonces teníamos una jornada académica que fue la que se llevó a cabo el sábado, que era hablar de la ELA desde diferentes perspectivas y saberes. Pero adicionalmente el viernes estuvimos en el Ministerio de Salud tratando de apoyar junto con un colega chileno la necesidad de que el sistema de salud uruguayo incluya dentro de las prestaciones obligatorias a las que las personas tienen acceso por derecho la ventilación mecánica no invasiva. Esta ventilación mecánica no invasiva mejora calidad de vida y sobrevida en las personas con ELA, pero todavía se depende que los pacientes la compren y no debería ser así. Y en la tarde estuvimos hablando con el diputado Privet, Federico, sobre el proceso de em, presentación a las entidades jurídicas sobre el derecho a morir dignamente a través de la eutanasia como un procedimiento médicamente asistido. Justamente de eso, Marta, nos gustaría entonces que te explayaras y nos contaras tu experiencia personal para empezar y que luego cómo es el régimen en Colombia. Entonces, en Colombia está despenalizada la eutanasia y se reglamentó. En este momento es una realidad para las personas con esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades. Como ciudadana colombiana, yo puedo solicitar el acceso a este derecho cuando tengo la capacidad de manifestar mi voluntad, es decir, cognitivamente estoy indemne. Cuando tengo una condición, una enfermedad que no tiene cura, que no tiene posibilidades de revertirla con alguna intervención farmacológica o quirúrgica, por lo menos en este momento a los ojos de la ciencia, y adicionalmente me está generando sufrimiento, sea un sufrimiento físico, sea un sufrimiento psicológico o los dos. Si yo tengo estas tres características, debo decirle a un médico para que active un comité, que es una junta, un comité que revisa el caso y mira si cumplo lo requerido por ley para acceder al procedimiento eutanásico. Este comité tiene unos tiempos cortos para reunirse y dar su concepto. Una vez con el concepto del comité, soy yo como paciente, como individuo de derechos que determino cuándo se me haría el procedimiento. Puede ser en el curso de 2 semanas, pero también puedo diferirlo todas las veces que quiera diferirlo, tanto que muchos pacientes hacen el proceso no necesariamente pensando en ya una fecha para darle final a su vida biográfica, sino para tener la certeza, el poder de que cuando ellos quieran van a tener fin de su vida y de su sufrimiento, si este llegara a empeorar. Y eso puede suceder en curso de meses, inclusive años. Marta, qué expresión interesante esta vida biográfica, no la había escuchado eh, como gasto. Cuando cuando esta decisión está tomada, ¿cómo es el procedimiento entonces? Ahí, a partir de ahí. ¿Se requiere un médico que lo haga, lo hace solo? Nuestra normativa dice que es un procedimiento médico que se hace en un entorno médico, ¿sí? Es un procedimiento anestésico, como cuando a ti te van a operar,
la vesícula, cualquier cirugía general grande en donde hay un anestesiólogo que te canaliza, es decir, toma la vía venosa para introducir medicamentos y se coloca una serie de medicamentos a unas dosis específicas. Entonces, esto lo hace un médico porque es intravenoso, porque son medicamentos controlados. Habitualmente lo hacen anestesiólogos o tanatólogos. El entorno casi siempre es institucional, es decir, es en un hospital o en un centro de atención médico, podría ser ambulatorio. Cuando el comité me da el aval, entonces el sistema de salud tiene que garantizarme dónde me van a hacer el procedimiento. Hay lugares que ya tienen como parte de su ejercicio hacerlo, y pues se hace como el contacto, pero es un acto médico, como si fueras a una cirugía, pero pues de la que nunca te vas a despertar. Todavía hay muchas dificultades, hay muchas barreras desde los médicos que no activan los comités o barreras institucionales en que se le pide al paciente más y más valoraciones. Eh, Tú puedes ser médico objetor de conciencia, por supuesto. Instituciones no pueden ser objetoras de conciencia. Las personas, los médicos de forma individual, por supuesto, pueden ser objetoras de conciencia para hacer el procedimiento. Nadie se le va a obligar como médico a participar en esto. Em, pero, pues, si eres objetor de conciencia, no vas a participar en el comité y la idea es que sería ilegal si generas barreras de acceso a que el paciente acceda al derecho a morir dignamente. El procedimiento es corto, tenemos falencias en que el abordaje a la familia posterior al procedimiento no ha sido el suficiente, ni el abordaje a los médicos y enfermeras que están alrededor del procedimiento. No es algo fácil, es algo con una complejidad ética, una complejidad humana y emocional muy grande y cognitiva. Entonces, tenemos que fortalecer el seguimiento de las familias y de los profesionales de salud. Mencionabas un técnico tanatólogo, no, no lo había escuchado. ¿De qué es? Es una subespecialidad médica. eh, de hecho, no existe en nuestro país, existe en otros lugares, pero hay gente que toma como esa línea de profundización. Los médicos que se subespecializan en conocer toda la dinámica desde lo básico de fisiopatología, líneas moleculares, o sea, como todo el marco científico alrededor de la realidad biológica de la muerte y también sus implicaciones psicológicas, sociológicas y trabajan como en esa asistencia paliativa de los últimos momentos de alguien. Se llama tanatología, se puede especializar desde la medicina, pero pues hay otras áreas del saber como psicología, antropología, que buscan esa línea de trabajo, pensar, hablar y construir conocimiento alrededor de la muerte. Me contarías ahora, si fueras tan amable, eh, experiencia personal tuya en este campo? Nuestra legislación actual habla de que yo, como médica tratante, no haría el procedimiento, recibo la solicitud de las personas. Mi experiencia personal es que cuando a ti te hablan de una enfermedad grave, mortal, letal, como que te digan que es cáncer o que te digan que es ELA, en donde existe una posibilidad de que murieras en el curso de 4 años, pues cualquiera piensa en el deterioro, en la dependencia, pero por supuesto también en la muerte. Pero son pensamientos silenciosos que no le dices a la familia por no angustiarla, la familia también lo piensa, pero no te dice nada por no angustiarte, pero están allí. Entonces, mi papel como médica, médica tratante, es acompañar ese proceso de lo que va pensando el paciente. Y el primer acompañamiento es abrir el espacio para que lo pueda expresar, porque no lo dice. Entonces, son preguntas sobre qué has pensado en caso de una complicación y con el solo que has pensado en caso de alguna complicación, muchos pacientes se dan la libertad frente a su familia de, de hablar sobre sus
decisiones respecto a voluntades anticipadas, es decir, que no quiere que le hagan bajo ninguna circunstancia, pero además de rechazar intervenciones que considerarían futiles y que la misma medicina tal vez en su momento considera fútil, también dicen, no, no quisiera caminar todo el camino. No quisiera esperar a morir solamente por la misma enfermedad, sino quisiera anticipar y ahorrarme sufrimiento. Ahí ya se está hablando de la eutanasia. Entonces, mi papel ha sido acompañar sobre todo desde el lenguaje que ellos expresen, ¿sí? A veces yo no lo estoy orientada en la atención médica hacia otros objetivos, la nutrición, los medicamentos o la ventilación invasiva, y son ellos los que me dicen, quiero hablar de esto. ¿Cuál es mi derecho? ¿Cómo se haría? Y mi papel en este momento es explicarlo. Así que en diferentes momentos, en diferentes aproximaciones, la persona y su familia va madurando la idea, va madurando la decisión, hasta que un día dicen, sí, hoy sí lo quiero solicitar y hoy quiero que activemos el Comité de Muerte Digna. Se activa y no porque tú solicites la eutanasia, quiere decir que dejes de recibir las prestaciones de salud. Tú sigues recibiendo cuidado paliativo, terapias y lo que hay que hacer en la enfermedad y nutrición casi que hasta el último día, ¿sí? Porque al principio había como un temor, no, si yo la solicito me van a quitar cosas, no para nada. Tú sigues recibiendo hasta donde tú mismo quieres. Si tú quieres ir desmontando ciertas intervenciones, se van desmontando. Así que yo sigo evaluando las personas hasta que ya finalmente ponen la fecha del procedimiento. En el caso de la ELA, la paralización del cuerpo está acompañada también de dolor y que lleva a pensar en esta decisión. Habitualmente no, sí pueden haber dolores como calambres, el dolor de estar mucho tiempo quieto, sí pueden haber dolores, pero no son habitualmente, en el más del 90% de los casos, dolores intratables, no. Son dolores manejables, inclusive con terapia física se logran contener bastante. El dolor es más un sufrimiento psicológico, casi que filosófico, por la dependencia progresiva, porque pierdes la capacidad de comunicarte. Si antes podías escribir, ya no puedes escribir. Si podías hablar, poco a poco vas perdiendo la capacidad de hablar y hablas cada vez más enredado, hasta que ya no te salen las palabras. Con los músculos con los que hablamos son los mismos con los que comemos, entonces cada vez vas a poder comer menos, cada vez te vas atorando más. Se llega a algo que se llama un síndrome de enclaustramiento y es que aunque piensas, sientes, escuchas, ves, no puedes hacer que lo que tú piensas salga al exterior, no te lo entienden. ¿Sí? No tienes cómo manifestarte. Tenemos intervenciones como sistemas de comunicación alternativa de alta tecnología, es que con los ojos en un computador ven las palabras, ven las letras y el sistema está diseñado para que las letras y palabras que tú veas pues salgan y te puedas comunicar. Entonces, en este síndrome de enclaustramiento hay alternativas tan simples como un tablero lleno de letras y que vean con sus ojos cada letra para que el cuidador lo esté interpretando. Pero aún así genera sufrimiento, genera frustración. Hay pacientes, que es el 80% de los pacientes, 85 que dicen yo sigo viviendo con esto, yo me adapto, me acojo y busco la forma de estar vivo y de seguir. Pero hay un 16 a 20% de personas que dicen yo no quiero llegar hasta allá, no quiero verme dependiente 100% ni enclaustrado y solicitan la eutanasia. Pero el sufrimiento, la gran mayoría de veces, es más por el deterioro motor y el deterioro de la comunicación, del lenguaje, fundamentalmente verbal, y de la deglución. La respiración también se va deteriorando y la gran mayoría compensan con el BiPAP, el sistema de ventilación mecánica no invasiva, pero algunos no, y eso les genera otro tipo de sufrimiento, la fatiga respiratoria. Marta, y en ese estado de encierro que está el paciente, cómo se comunica para explicar que para él llegó el momento del final? Lo ideal es que las personas lo hayan dicho con mucha anterioridad. Se utiliza un documento que es voluntad anticipada.
Entonces es un documento con todo el valor jurídico, ¿sí? Todo el poder vinculante de la ley, en donde tú dices, si yo llego a tal momento, solicito la eutanasia. Entonces es papel de la familia y de los médicos respetar ese documento, esa voluntad anticipada o testamento vital que el paciente dejó y activar cuando llega ese momento. Los pacientes, el último movimiento que pierden es el de los ojos. Los ojos se conservan por mucho tiempo, no indefinido, pero sí se conservan mucho tiempo. Entonces se utiliza o el computador o tableros en donde se hacen preguntas específicas, reiterativas de sí o no, y el paciente podemos definir que tiene un nivel de conciencia como para con sus ojos mirar sí o no. Marta, en qué otras dolencias tenés registrado que los pacientes se deciden a determinar su final? Entonces, en este contexto, dividimos las enfermedades entre las oncológicas y las no oncológicas, ¿sí? Y dentro de las no oncológicas, o sea, las que no tienen relación con cáncer, dividimos en las neurológicas y las no neurológicas. Las no neurológicas, las más frecuentes son enfisema pulmonar, enfermedad crónica obstructiva pulmonar o EPOC, la insuficiencia cardíaca, que es cuando el corazón se crece, y la insuficiencia renal terminal. Dentro de las neurológicas, la más frecuente es la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, pero también las personas con Parkinson solicitan el procedimiento y las personas con ataxia espinocerebelosa, alguno que otro paciente de esclerosis múltiple, alguno que otro paciente de secuelas de ACVs, de infartos cerebrales, hemorragias cerebrales, y alguno que otro paciente con secuelas de trauma medular. Cuando uno empieza a abordar este tema, se encuentra con una película española de alguien que vivió con esto, Ramón San Pedro, y la película se llama Mar Adentro, la protagonizó Bardem, Javier Bardem, y es un caso de una persona con secuelas de un trauma medular en la columna muy alto que solicita el procedimiento eutanásico, no se lo permiten. Finalmente él está tan convencido que logra hacer un suicidio asistido, no médicamente asistido, pero un suicidio asistido. Estas son las principales patologías después del cáncer que solicitan eutanasia. Marta, y ya que mencionaste es el término suicidio asistido, ¿me podrías hacer la diferencia con el término de eutanasia? La eutanasia es un procedimiento médico. Se canaliza, se toma una vena periférica del paciente y se colocan unos medicamentos que están pues colocados en unas sustancias y el médico es el que va activando qué medicamento viene primero, qué medicamento viene después y el último y en cuántos tiempos. Y es el que hasta en el último momento le dice al paciente, ¿estás seguro? ¿Lo hacemos? Y el paciente dice sí o no. Hay que tener esa reiteración. El suicidio médicamente asistido es que tú tienes claro que tu vida termina, no quieres ir más allá, no quieres utilizar un método que podría ser fallido, te puede dejar peor o con secuelas y no quieres estar solo. En ese contexto, estás teniendo el acompañamiento de un médico que te formula habitualmente un barbitúrico, es quien genera la orden médica del medicamento, se hace la consecución, el médico está mientras tú haces el procedimiento, pero tú como persona, como individuo, eres el que actúa en el momento o de tomártelo o si es intravenoso en el momento de activar el sistema para empezar la cadena farmacológica que te va a llevar a la muerte. O sea, el individuo hasta el último momento es el que decide y es el que hace, pero no está solo ni está utilizando un método que podría fallar. El médico está allí. Es la diferencia. En ambos casos es lo que la legislación colombiana asiste. Está despenalizado el suicidio médicamente asistido, pero no está reglamentado. El Congreso y otras instancias le ha dado largas a tener claridad legislativa al respecto, porque claro, el precio político que pagas como político es muy alto, porque seguimos siendo una sociedad conservadora
en donde la religiosidad es importante en la vida cotidiana, sea desde la perspectiva cristiana católica o cristiana protestante. Los políticos no están dispuestos a pagar esa cuota. Entonces, todo va más desde la presión de la sociedad civil, habitualmente laica, de centros académicos, universitarios, y lo que en Colombia ha sido para nosotros de un valor infinito, la Corte Constitucional, que es la garante de nuestros derechos. En el sistema parlamentario del Uruguay también se está desarrollando y te habrás un poco enterado cómo viene la historia. ¿Cuáles son entonces los movimientos que son similares, que se oponen y cómo los describirías? En el mundo siempre y lamentablemente en los últimos 5 o 10 años ha habido posturas en donde los derechos de los individuos, de los ciudadanos son restringidos. Esto para establecer, para mantener seguramente estrategias de poder, grupos de poder, pues ya amplia y ampliamente en el tiempo y en el espacio establecidas, ¿no? Las mujeres en Colombia tuvimos derecho de voto hasta 1959. La Constitución colombiana hasta la Constitución del 91 enmarcaba que éramos un país con una fe, éramos confesionales hacia la religión católica. Entonces eso le quitaba el derecho a las personas que sencillamente no eran católicas o no eran cristianas o ni siquiera eran creyentes. Entonces, los últimos 50 años, estos movimientos pro derechos han ganado cosas, pero también hay espacios en donde se busca que no se ganen derechos, que las mujeres vuelvan a disminuir sus tiempos de escolarización, vuelvan a no poner límites a su maternidad. Las personas con una orientación o preferencias sexuales también cada vez ven más restringidos sus derechos. Entonces son posturas filosóficas, ideológicas y de poder en donde pocos son los que podrían definir la vida, eh, el pensar, el querer de muchos. Habitualmente estas hegemonías son desde marcos sociales patriarcales, paternalistas, desde supremacías raciales eh, de grupos que se identifican como blancos, con dinero y con posturas religiosas igualmente patriarcales, ¿no? Allí es donde se considera que si sos mujer, si sos pobre, si sos latina, si sos de orientación sexual distinta, tendrías menos derechos. Esto me lleva a preguntarte cómo es el corte en el tema de la eutanasia, cómo es el corte a nivel de género y de clase social. Parte de la reglamentación era precisamente hacerla accesible, que el sistema de salud respondiera por esto y que para tú solicitar la eutanasia no tendrías que tener 2.000, 3.000 dólares para solicitarla a un médico que la hacía, estaba despenalizado, el médico tenía la tranquilidad que no le iban a penalizar, pero había una relación financiera de por medio. Entonces, si eras pobre, no podías pensar en poder quitar el sufrimiento que te implicaba una enfermedad si no tenías el dinero. Entonces, con la reglamentación, el sistema de salud está obligado a ofrecerte esa posibilidad. Entonces, eso democratiza de alguna forma el acceso por estratos sociales y poder adquisitivo. Tenemos la dificultad que precisamente las poblaciones más vulnerables son las que geográficamente en Colombia también están más lejanas de las ciudades. Entonces, si tú vives en una ciudad capital, es posible que tu derecho se garantice, pero si vives en un pueblo al que tienes que llegar 3 horas en bus, después 3 horas más en lancha, va a ser más complejo. En Colombia las barreras geográficas son reales. Entonces, allí no hemos podido garantizar bien el derecho y sigue habiendo una inequidad con respecto a tu situación social y dónde vives. Con respecto a género, no hay diferencias significativas. Em,
Yo diría que por igual, pero me haces pensar en este momento que he percibido más la solicitud de muerte digna de las mujeres que de los hombres. Las mujeres somos buenas desde el punto de vista biológico y cultural para ser cuidadoras, pero difícilmente aceptamos el cuidado y la dependencia. Y las mujeres más fácilmente tienen el análisis de que quiero liberarme del sufrimiento, pero quiero liberar a los míos también de este sufrimiento y tienden, es mi percepción muy subjetiva, no te puedo decir una data, un número objetivo en esto, que las mujeres tienden a solicitar más la eutanasia. Y vos, si estuvieras en el borde del sufrimiento, ¿qué harías? Sí, también haría solicitud de muerte digna a través de muerte anticipada, médicamente asistida. Como tenemos la reglamentación de voluntades anticipadas en mi historia clínica, yo ya dejé consignado como documento con vinculante jurídicamente que en caso, por ejemplo, un paro respiratorio, yo no aceptaría reanimación más de 10 minutos y en el caso de estado vegetativo persistente, yo solicitaría adecuación de esfuerzo terapéutico, que me desconecten de absolutamente todo. Todos tenemos que hacer este ejercicio, todos vamos a morir. No hay elección, no hay opción, todos vamos a morir. La elección y nuestro ejercicio de libertad es cómo, cuándo, dónde, al lado de quién, ¿sí? Yo no quisiera morir en una unidad de cuidado intensivo, por ejemplo, ¿sí? No quisiera dejar de ser yo a pesar de que mi realidad biológica esté, es decir, si mi cuerpo está, pero ya no está mi pensamiento, no está mi función cerebral, que es lo que soy yo, no quisiera ya estar y por supuesto no quisiera representar una carga de cuidado para mi hija, quisiera que ella sí aceptara cuidarme y estar conmigo en esas fases de enfermedad y de cronicidad, pero no al punto que de alguna forma deteriore también su calidad de vida, ¿no? No es el miedo a la vejez o el miedo a la dependencia, ser viejos, ser dependientes, ser enfermos también, ¿por qué no lo podemos ser? No es que tengamos que ser eternamente jóvenes, sanos, felices, bonitos y ricos. No, en absoluto. Tenemos derecho a estar viejos, a caminar más lento, a pensar más lento eh, y tener una red de cuidado. Pero si eso pasa el límite de mi sufrimiento o de un sufrimiento significativo para los míos, no, no quiero llegar ni poner en esas a mis queridos y yo solicitaría el procedimiento eutanásico. Suicidio médicamente asistido, de pronto bajo algunas circunstancias, porque hay países que no tienen la eutanasia, sino tienen el suicidio médicamente asistido, también lo utilizaría, si me dan las manos. Marta, qué placer fue charlar contigo. Muchas gracias. ¿Ok? Te mando un abrazo desde el sur. Un abrazo desde la línea ecuatorial. Buen día. Adiós. Adiós. Chao.